En esta segunda parte de la clase sobre estructura y función de los carbohidratos, vamos a ver los polisacáridos, que son los hidratos de carbono más abundantes de la naturaleza. Cuando se hace referencia a los polisacáridos, se los puede nombrar como glicanos o glucanos. Los polisacáridos difieren entre ellos en la composición de los monosacáridos que los constituyen, en la longitud de las cadenas, en los tipos de unión entre los monosacáridos constituyentes y en el grado de ramificación. A la izquierda de esta figura se representan los homopolisacáridos, que están formados por un solo tipo de monómero. Algunos homopolisacáridos sirven como formas de almacenamiento de monosacáridos que son usados como combustibles, tales como el almidón y el glucógeno. Otros homopolisacáridos, como la celulosa y la quitina, sirven como elementos estructurales en las paredes celulares de las plantas y en el exoesqueleto de los animales. A la derecha de esta figura se representan los heteropolisacáridos, que son el soporte extracelular de los organismos de todos los reinos. Por ejemplo, la capa rígida de la envoltura celular de las bacterias está formada por un peptidoglicano que en parte es un heteropolisacárido constituido por dos unidades de monosacáridos alternadas. Ya vamos a volver sobre esto en un momento. En los animales, el espacio extracelular está ocupado por diferentes tipos de heteropolisacáridos, los cuales forman una matriz que contiene a las células individuales juntas y además les provee protección, forma y soporte a las células, a los tejidos y a los órganos. A diferencia de las proteínas, los polisacáridos generalmente no tienen un peso molecular definido. Esta diferencia es una consecuencia de los mecanismos de ensamblado de los dos tipos de polímeros. Para la síntesis de los polisacáridos no existe un molde, como sí existe para el caso de las proteínas. El programa para la síntesis de polisacáridos es intrínseco al tipo de enzima que cataliza la polimerización de las unidades de monosacáridos, y no hay puntos específicos de terminación en este proceso, como sí ocurre en la síntesis de proteínas. Como les señalé anteriormente, algunos homopolisacáridos son almacenados para proveer combustible a las células. El polisacárido más importante almacenado en las plantas es el almidón, mientras que en los animales es el glucógeno. Ambos polisacáridos son intracelulares y se presentan en el interior celular como gránulos. Tanto las moléculas de almidón como las de glucógeno están muy hidratadas porque ellas tienen muchos grupos hidroxilos expuestos que están disponibles para formar uniones o puentes hidrógenos con el agua. La mayoría de las células de las plantas pueden formar almidón, pero es especialmente abundante en los tubérculos como la papa y en las semillas. En esta figura podemos observar una microfotografía electrónica de un cloroplasto, donde se pueden distinguir las membranas tilacoides y los gránulos de almidón almacenados entre ellas. El almidón contiene dos tipos de polímeros de glucosa, la amilosa y la amilopectina. La amilosa está constituida por cadenas largas no ramificadas de residuos de D-glucosa unidos por uniones alfa 1,4. Estas cadenas varían en peso molecular desde unos pocos miles hasta más de 1.000.000. La amilopectina también tiene un alto peso molecular, puede llegar hasta 100 millones, pero a diferencia de la amilosa, la amilopectina está muy ramificada. Las uniones glicosídicas que unen los sucesivos residuos de glucosa en las cadenas de amilopectina son alfa 1,4. Y los puntos de ramificación, que tienen lugar cada 24 o 30 residuos, son uniones alfa 1,6. Aquí observamos un grupo de amilosa y amilopectina, como se encuentran en los gránulos de almidón. Las ramas de amilopectina, en rojo, forman estructuras helicoidales dobles, una con otra, o con las cadenas de amilosa en azul. Los residuos de glucosa en los extremos, no reductores de las ramificaciones externas, son hidrolizados enzimáticamente durante la movilización del almidón para la producción de energía.
El glucógeno tiene una estructura similar al almidón, pero es más ramificado y más compacto. El glucógeno es el principal polisacárido almacenado en las células animales. Aquí observamos una microfotografía electrónica de un hepatocito, donde se distinguen los gránulos de glucógeno, cuyo peso molecular es de varios millones. Estos gránulos son aproximadamente 10 veces más chicos que los gránulos de almidón que vimos recién. Como la amilopectina, el glucógeno es un polímero de la glucosa que presenta uniones alfa 1,4 con puntos de ramificación en uniones alfa 1,6. Aunque la molécula de glucógeno es mucho más ramificada que la del almidón, se encuentran ramificaciones cada 8 a 12 residuos de glucosa, también es una molécula más compacta que el almidón, como decíamos recién. El glucógeno es abundante en el hígado, donde constituye aproximadamente el 7% de su peso húmedo, y también está presente en el músculo esquelético. Los gránulos de glucógeno también contienen firmemente unidas las enzimas responsables de la síntesis y de la degradación del glucógeno. Como cada ramificación del glucógeno termina con un extremo que contiene un azúcar no reductor, podemos decir que la molécula de glucógeno posee tantos extremos no reductores como ramificaciones posea, pero solamente un extremo reductor. Cuando el glucógeno es usado como fuente de energía, las unidades de glucosa son liberadas una a una desde los extremos no reductores. Las enzimas degradativas que actúan solo en los extremos no reductores pueden funcionar simultáneamente en muchas ramificaciones a la vez, acelerando así la conversión del polímero a monosacárido. Durante los estudios sobre esta molécula surgió la pregunta de por qué no se puede almacenar glucosa como monómero. Se ha calculado que los hepatocitos acumulan una cantidad de glucógeno equivalente a una concentración de glucosa de 0,4 molar. La concentración de glucógeno, el cual es insoluble y contribuye poco a la osmolaridad del citosol, es de aproximadamente 0,01 micromolar. Si el citosol contuviera 0,4 molar glucosa, la osmolaridad sería muy elevada, llevaría al ingreso osmótico de agua y ello causaría la ruptura de la célula. Además, con una concentración de glucosa intracelular de 0,4 molar y una concentración externa de 5 milimolar, que es la concentración de glucosa en la sangre de los mamíferos, el cambio de energía libre para el ingreso de glucosa a la célula contra un gradiente de concentración tan grande sería muy alto. En las bacterias y en las levaduras tenemos los dextranos, que son polisacáridos constituidos por polímeros de D-glucosa unidos por unión alfa 1,6. Todos tienen ramificaciones en unión alfa 1,3 y algunos poseen uniones alfa 1,2 o alfa 1,4. Estos dextranos los podemos encontrar en las placas dentales que se forman por crecimiento bacteriano sobre la superficie de los dientes. También tenemos los dextranos sintéticos que se usan con fines comerciales, como el Cefadex, que lo vieron en la clase de separación de biomoléculas, y que se usa para separar proteínas por cromatografía de exclusión molecular. Los dextranos en esos productos comerciales están entrecruzados para formar materiales insolubles con porosidades diferentes para permitir la separación de macromoléculas de varios tamaños. Ahora vamos a pasar a los homopolisacáridos que cumplen funciones estructurales, como la celulosa, una molécula fibrosa, insoluble en agua, que se encuentra en las paredes celulares de las plantas, en especial en los troncos, las ramas y los tallos. La celulosa constituye la mayor parte de la masa de la madera y en el caso del algodón es casi celulosa pura. Como la amilosa y las cadenas principales de la amilopectina y glucógeno, la celulosa es lineal, no ramificada y compuesta por 10.000 a 15.000 unidades de D-glucosa. Pero una importante diferencia existe en la celulosa con las otras formas de los polisacáridos que vimos recién, y es que la configuración de los residuos de D-glucosa tienen en la celulosa configuración beta. Los residuos de glucosa en la celulosa
están unidos por uniones glicosídicas beta 1,4, en contraste con las uniones alfa 1,4 de la amilosa, almidón y glucógeno. Esta diferencia le confiere a la celulosa y la amilosa diferentes estructuras y muy diferentes propiedades físicas. El glucógeno y el almidón son ingeridos en la dieta y son hidrolizados por las alfa-amilasas, enzimas que se encuentran en la saliva y en las secreciones intestinales, que rompen las uniones glicosídicas alfa 1,4 entre las uniones de glucosa. La mayoría de los animales no pueden usar celulosa como fuente de energía, porque carecen de una enzima que hidrolice las uniones beta 1,4. Las termitas digieren celulosa y por consiguiente la madera, pero solo porque sus intestinos poseen un microorganismo simbiótico flagelado, la triconinfa, que segrega celulasa, la cual hidroliza las uniones beta 1,4. Algunos hongos rojos de la madera también producen celulasas. La quitina es un homopolisacárido lineal compuesto por residuos de N-acetilglucosamina en uniones beta 1,4. La única diferencia química con la celulosa es el reemplazo del grupo hidroxilo del carbono 2 con un grupo aminoacetilado. La quitina forma fibras extendidas semejantes a las de celulosa, y como la celulosa no puede ser digerida por los vertebrados. La quitina es el principal componente del exoesqueleto de casi 1 millón de especies de artrópodos, como insectos, langostas, cangrejos, y es probable que sea el segundo polisacárido más abundante de la naturaleza luego de la celulosa. Hay factores estéricos y puentes hidrógenos que influencian el plegado de los homopolisacáridos. El empaquetado especial de los polisacáridos es el mismo que gobierna la estructura de un polipéptido, o sea, las subunidades con estructura semirrígida, dada por las uniones covalentes, forman estructuras macromoleculares en 3 dimensiones que son estabilizadas por interacciones débiles intra o intermolecular, como uniones hidrógenos, uniones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Y para los polímeros con subunidades cargadas a través de interacciones electrostáticas. Como los polisacáridos tienen muchos grupos hidroxilos, las uniones hidrógeno tienen una influencia importante en su estructura. El glucógeno, almidón y celulosa están compuestos por subunidades piranósidas que tienen anillos de 6 miembros, como son los oligosacáridos de glicoproteínas y glicolípidos. Estas moléculas pueden ser representadas por una serie de anillos de piranosa rígidos conectados por un átomo de oxígeno uniendo 2 átomos de carbono, la unión glicosídica. Hay libre rotación entre ambas uniones carbono-oxígeno-oxígeno que unen los residuos, pero como en los polipéptidos, la rotación entre ambas uniones está limitada por impedimento estérico por sustituyentes. La estructura tridimensional de estas moléculas puede ser descrita en términos de ángulos diédricos con la unión glicosídica, como en el caso de la unión peptídica. Para la celulosa, la conformación más estable es aquella en la cual cada silla es girada 180 grados en relación con su vecina, dando una cadena lineal y extendida. Todos los grupos hidroxilos están disponibles para uniones hidrógenos con sus cadenas vecinas. Con varias cadenas una al lado de la otra, las uniones hidrógeno intra e intercadena forman una red muy estable en la supramolécula, produciendo fibras muy fuertes y estables que soportan gran tensión. Esta propiedad de la celulosa ha sido aprovechada por las civilizaciones diferentes, por ejemplo, para la producción de papiros, papel, textiles y muchos otros productos. El contenido de agua de estos materiales es muy bajo por la gran cantidad de enlaces hidrógenos entre cadenas de la celulosa. La estructura tridimensional más estable para el almidón y el glucógeno es la hélice bien enrollada, estabilizada por interacciones puentes hidrógenos. En la amilosa, sin ramificaciones, esta estructura es tan regular que permite la cristalización y así determinar su estructura por difracción de rayos X.
Cada residuo de la cadena de amilosa forma un ángulo de 60 grados con el residuo precedente, de manera que la estructura helicoidal tiene 6 residuos por vuelta. Hasta aquí vimos los homopolisacáridos. Ahora pasamos a los heteropolisacáridos. Las paredes celulares de las bacterias y las algas contienen heteropolisacáridos estructurales. El componente rígido de las paredes celulares de las bacterias es un heteropolisacárido que posee alternadamente residuos de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico en uniones beta-1,4. Aquí vemos la representación de la estructura de un péptido glicano de la pared celular del Staphylococcus aureus, una bacteria gram positiva. Las cadenas de heteropolisacárido lineal, aquí representadas por hexágonos verdes y rojos, se encuentran una al lado de la otra en la pared celular, entrecruzada con péptidos cortos, cuya estructura exacta depende de cada especie de bacteria. Los péptidos que se muestran en esferas coloreadas están unidos covalentemente con los residuos de ácido N-acetilmurámico en las cadenas vecinas de polisacáridos. Notemos la mezcla de aminoácidos L y D en el péptido. El péptido que entrecruza las cadenas de polisacáridos otorga una fuerte cubierta en la célula entera, previene que la célula aumente su volumen y se lise por ingreso osmótico de agua. La bacteria gram positiva como Escherichia coli no posee la cadena de pentaglicina entrecruzada. En su lugar, el residuo terminal de D-alanina de un tetrapéptido está unido directamente al tetrapéptido vecino a través de una L-lisina o de un aminoácido similar como el ácido diaminopimélico. La enzima lisosima mata las bacterias por hidrólisis de las uniones beta-1,4 entre N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. La lisosima está presente en las lágrimas, probablemente para defendernos de las infecciones bacterianas en los ojos. También es producida por ciertos virus bacterianos, para asegurarse poder ser despedidos de la célula hospedadora, etapa esencial para el círculo infectivo del virus. La penicilina y los antibióticos relacionados matan las bacterias por inhibición de la síntesis de las uniones entrecruzadas, dejando muy débil a la pared celular como para poder resistir la lisis osmótica. Otros heteropolisacáridos son los glucosamina-glucanos. Estos se encuentran en la matriz extracelular de los tejidos de los animales, la cual se asemeja a un gel y mantiene a las células unidas y provee una vía porosa para la difusión de nutrientes y oxígeno a las células individuales. La matriz extracelular está compuesta por una malla interconectada de heteropolisacáridos y proteínas fibrosas como el colágeno, la elastina, la fibronectina y la laminina. Estos heteropolisacáridos, los glucosaminoglucanos, son una familia lineal de polímeros compuestos por unidades repetitivas de disacáridos. Uno de los dos monosacáridos siempre es N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. El otro es en su mayoría ácido urónico, usualmente D-glucurónico o L-idurónico. En algunos glucosaminoglucanos, uno o más de los hidroxilos del aminoazúcar está esterificado con sulfato. La combinación de los grupos sulfatos y los grupos carboxilatos de los residuos de ácido urónico confieren a los glucosaminoglucanos una muy alta densidad de cargas negativas. Para minimizar las fuerzas repulsivas entre los grupos vecinos, estas moléculas asumen una conformación extendida en solución. El patrón específico de los residuos azúcares sulfatos y no sulfatados en los glucosaminoglucanos provee el reconocimiento específico a una variedad de ligandos de proteínas que unen electrostáticamente estas moléculas. Los glucosaminoglucanos están unidos a las proteínas de la matriz extracelular
formando los proteoglucanos, que veremos en un momento. El glucosaminoglucano ácido hialurónico o hialuronato a pH fisiológico contienen residuos alternados de ácido D-glucurónico y N-acetilglucosamina. El hialuronato contiene cerca de 50.000 unidades repetitivas del disacárido básico, por lo que el peso molecular es mayor a 1.000.000. Esta molécula forma una solución altamente viscosa y translúcida que sirve de lubricante en los fluidos sinoviales de las articulaciones y provee el humor vítreo en los ojos de los vertebrados por su consistencia gelatinosa. En griego, hialo significa vidrio. Los hialuronatos pueden dar una apariencia vidriosa o translúcida. El hialuronato es también un componente esencial de la matriz extracelular del cartílago y tendones, los cuales contribuyen a dar fuerza y elasticidad como resultado de sus fuertes interacciones con otros componentes de la matriz. La hialuronidasa es una enzima secretada por bacterias patógenas y puede hidrolizar las uniones glucosídicas del hialuronato, dando así tejidos más susceptibles a la invasión bacteriana. En muchos organismos, una enzima similar se encuentra en el esperma que hidroliza la capa externa de glucosaminoglucanos alrededor del óvulo, permitiendo la penetración del esperma. Otros glucosaminoglucanos difieren del hialuronato en dos aspectos. Son generalmente polímeros más cortos y están unidos covalentemente a proteínas específicas, los proteoglucanos. Ellos son el condroitinsulfato, del griego condros, que significa cartílago, contribuye a la fuerza tensional del cartílago, de los tendones, de los ligamentos y a la pared de la aorta. Y el queratansulfato, del griego quera, que significa cuerno, no contiene ácido urónico y el contenido de sulfato es variable. Están presentes en la córnea, en el cartílago, en los huesos y en una variedad de estructuras formadas por células muertas como los cuernos, los cabellos, las uñas y las pezuñas. En esta tabla se resume la composición, las propiedades y función de los polisacáridos que hemos visto hasta este momento. Ahora vamos a ver las moléculas conjugadas con los hidratos de carbono, tales como los proteoglucanos, las glicoproteínas y los glucolípidos. Estas moléculas participan en diferentes funciones, pudiendo ser transportadoras de información. También pueden servir como marcas para el destino de proteínas, como mediadores de interacciones específicas célula-célula y también en la interacción entre células y la matriz celular. En primer lugar, veremos los proteoglucanos. Los proteoglucanos son macromoléculas de la superficie celular o matriz extracelular en la cual uno o más cadenas de glucosaminoglucano están unidas covalentemente a una proteína de membrana o proteína secretada. Las moléculas de glucosaminoglucanos forman usualmente la fracción principal en masa de la molécula de proteoglucano, dominando la estructura y es habitualmente el sitio principal de actividad biológica. En muchos casos, la actividad biológica se da por proveer múltiples sitios de unión o dar la oportunidad de formar uniones hidrógenos e interacciones electrostáticas con otras proteínas de la superficie celular o de la matriz extracelular. Los proteoglucanos son los componentes más importantes del tejido conectivo como los cartílagos, en los cuales sus interacciones no covalentes con otros proteoglucanos, proteínas y glucosaminoglucanos proveen fuerza y resistencia. Las células de los mamíferos pueden producir al menos 30 tipos de moléculas que son miembros de una superfamilia de proteoglucanos. Estas moléculas actúan como organizadores de tejidos, influyen en el desarrollo de los tejidos especializados, median las actividades de varios factores de crecimiento y regulan el ensamblado extracelular de las fibras de colágeno. La unidad base de un proteoglucano consiste en una proteína principal covalentemente unida a glucosaminoglucanos. El punto de unión es comúnmente un residuo de serina,
al cual el glucosaminoglucano está unido a través de un puente trisacárido. El residuo de serina está generalmente en la secuencia serina, glicina, un aminoácido cualquiera y glicina. Aunque no cada proteína con esta secuencia tiene unido un glucosaminoglucano. Muchos proteoglucanos son secretados en la matriz extracelular, pero algunos son proteínas integrales de membrana. Por ejemplo, la proteína principal del sindecano, con un peso molecular de 56.000, del cual aquí se muestra un esquema, tiene un dominio transmembrana y un dominio extracelular que lleva 3 cadenas de heparansulfato y 2 de condroitinsulfato, cada una unida a un residuo de serina. Hay al menos 4 miembros de la familia de sindecanos en mamíferos. Las moléculas de heparansulfato en los proteoglucanos unen una variedad de ligandos extracelulares y por lo tanto modulan las interacciones de los ligandos con receptores específicos de la superficie celular. La heterogeneidad de secuencia de la molécula del glucano no es al azar. Algunos dominios contienen entre 3 y 8 unidades de disacáridos que difieren en los dominios vecinos en secuencia y en capacidad de unión de proteínas específicas. Algunos proteoglucanos pueden formar agregados de proteoglucanos. Son enormes ensamblados supramoleculares de muchas proteínas principales, todas unidas a una única molécula de hialuronato, como se muestra en esta figura. Este proteoglucano contiene una proteína principal de peso molecular 250.000 que posee múltiples cadenas de condroitinsulfato y queratansulfato unidos por residuos de serina a la proteína principal a través de trisacáridos puente para dar un monómero de un peso molecular de 2 millones. Cuando cientos o más de estas proteínas principales unen a una única molécula de hialuronato extendido, el proteoglucano resultante y el agua asociada ocupan un volumen equivalente al de una célula bacteriana. Estos agregados interaccionan fuertemente con el colágeno, contribuyendo al desarrollo y a la fuerza del tejido conectivo. Los proteoglucanos extracelulares están entretejidos con proteínas fibrosas de la matriz, como el colágeno, elastinas y fibronectinas, formando una malla entrecruzada que da a la entera matriz extracelular fuerza y resistencia. Muchas de estas proteínas son multiadhesivas, es decir, una única proteína posee sitios de unión para varias moléculas diferentes de la matriz. Por ejemplo, la fibronectina tiene dominios separados que unen fibrina, heparansulfato, colágeno y una familia de proteínas de membrana plasmática llamadas integrinas, que median la señalización entre el interior de la célula con la matriz extracelular, como se observa en esta figura. Las integrinas tienen sitios de unión para otras moléculas extracelulares. La figura general de las interacciones entre la célula y la matriz que observamos posee un arreglo de interacciones entre las moléculas celulares y extracelulares. Estas interacciones sirven no solo para anclar células a la matriz extracelular, sino también para proveer vías que dirijan la migración de las células en los tejidos y a través de las integrinas llevar información en ambas direcciones y a ambos lados de la membrana plasmática. Las glicoproteínas tienen uno o varios oligosacáridos de variada complejidad unidos covalentemente a una proteína. Ellos se encuentran en la superficie externa de la membrana plasmática, en la matriz extracelular y en la sangre. Dentro de las células, las glicoproteínas se encuentran en organelas específicas como el complejo de Golgi, los gránulos secretorios y los lisosomas. Las porciones de oligosacáridos de las glicoproteínas son menos monótonas que las de las cadenas de glucosamina-glucanos de los proteoglucanos. La porción oligosacária de estas glicoproteínas son ricas en información, poseen sitios altamente específicos de reconocimiento y de unión de alta afinidad para otras proteínas. Las glicoproteínas están covalentemente unidas a los oligosacáridos.
Así, el carbohidrato está unido por el carbono anomérico a través de una unión glucosílica al hidroxilo de un residuo de serina o treonina mediante un tipo de unión por el oxígeno, como se muestra a la izquierda, o a través de una unión N-glucosilo al nitrógeno de la amida de un residuo de asparagina, sería unión nitrógeno, del tipo mostrado a la derecha de la figura. Algunas glicoproteínas tienen una única cadena de oligosacárido, pero muchas tienen más de una. Los hidratos de carbono pueden constituir entre el 1 al 70% o más de la masa de la glicoproteína. Las estructuras de un gran número de oligosacáridos unidos por oxígeno o nitrógeno de muchas glicoproteínas son conocidos. En esta figura se muestran algunos ejemplos. En la superficie externa de la membrana plasmática hay muchas glicoproteínas de membrana con arreglos de oligosacáridos unidos covalentemente de diferente complejidad. Muchas de las proteínas secretadas por las células eucariotas son glicoproteínas, incluyendo la mayoría de las proteínas de la sangre. Por ejemplo, las inmunoglobulinas o anticuerpos y ciertas hormonas como la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona estimuladora de la tiroides son glicoproteínas. Muchas proteínas de la leche, incluida la lactoalbúmina, y proteínas secretadas por el páncreas, como la ribonucleasa, son glicosiladas, como la mayor parte de las proteínas de los lisosomas. Los lípidos también pueden estar unidos covalentemente a oligosacáridos. Son los glucolípidos o lipopolisacáridos, que actúan como sitios específicos de reconocimiento para las proteínas que unen carbohidratos. Los gangliósidos son lípidos de membrana de las células eucariotas en las cuales el grupo de la cabeza polar, la parte del lípido que forma la superficie externa de la membrana, es un complejo oligosacárido conteniendo ácido siálico y otros residuos monosacáridos. Algunas de las moléculas de los oligosacáridos de los gangliósidos, tales como aquellos que determinan los grupos sanguíneos humanos, son idénticos con aquellos encontrados en ciertas proteínas, las cuales también contribuyen a determinar el tipo de grupo sanguíneo de las personas. Como las moléculas de los oligosacáridos de las glicoproteínas, aquellas de los lípidos de membrana son generalmente encontrados en la superficie externa de la membrana plasmática. Los lipopolisacáridos son la característica dominante de la superficie de la membrana externa de las bacterias gram negativas, tales como Escherichia coli y Salmonella typhimurium. Estas moléculas son los sitios blancos principales de los anticuerpos producidos por el sistema inmune de los vertebrados en respuesta a las infecciones bacterianas y son importantes en la determinación de los serotipos de las cepas bacterianas. Los serotipos son cepas que se distinguen en la base de las propiedades antigénicas. Los lipopolisacáridos de Salmonella typhimurium que se encuentran en la figura contienen 6 ácidos grasos unidos a 2 residuos de glucosamina, uno de los cuales es el punto de unión del oligosacárido principal. En Escherichia coli la situación es similar, aunque se encontró un único lipopolisacárido. Los lipopolisacáridos de algunas bacterias son tóxicos para los humanos y otros animales. Por ejemplo, son responsables de la disminución de la presión sanguínea que ocurre en los síndromes tóxicos ocasionados por infecciones con bacterias gram negativas. Y el último tipo de moléculas que vemos aquí son las lectinas, que son proteínas que se encuentran en todos los organismos y unen carbohidratos con alta afinidad y especificidad. Las lectinas sirven en una amplia variedad de reconocimiento célula a célula, en la señalización, en los procesos de adhesión y en el direccionamiento intracelular de las proteínas sintetizadas. En el laboratorio, las lectinas purificadas son útiles como reactivos para la detección y separación de las lipoproteínas con diferentes moléculas de lipopolisacáridos. Aquí se muestran algunos ejemplos de lectinas en las células. Algunos microorganismos patógenos tienen lectinas que median la adhesión bacteriana a las células del huésped o el ingreso de toxinas al interior de las células. Aquí se muestra la bacteria responsable de la mayoría de las úlceras gástricas
el Helicobacter pylori, que se adhiere a la superficie interna del estómago por interacciones entre las lectinas de la membrana de las bacterias y los oligosacáridos específicos de las glicoproteínas de membrana de las células del epitelio gástrico. Esta figura resume algunas de las interacciones biológicas mediadas por el código de los azúcares, es decir, por la información contenida en la molécula del carbohidrato. Para un tema que nos preocupa en estos momentos, vean cómo los virus que infectan las células animales, como es el caso del virus de la influenza, se unen a las glicoproteínas de la superficie celular como una primera etapa en la infección. Por último, vemos los métodos de análisis de carbohidratos. Un oligosacárido debe ser primero desprendido de la proteína o del lípido que lo contenga antes de ser analizado. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, con las O o N-glicosidasas y por las lipasas. Un carbohidrato purificado en la primera etapa de análisis frecuentemente requiere las 4 rutas analíticas que aquí se muestran para completar su caracterización. Para establecer la estructura completa de un oligo y polisacárido se requiere la determinación de las posiciones de ramificación, la secuencia de cada una de las ramificaciones, la configuración de cada unidad monosacárida y la posición de las uniones glucosídicas, que como se ve es un problema más complejo que el análisis de proteínas o de ácidos nucleicos. La estructura de los oligo y polisacáridos se determinan usualmente por una combinación de métodos, como hidrólisis enzimática específica para determinar la estereoquímica y producir fragmentos más pequeños para los análisis posteriores, los análisis de metilación para localizar las uniones glucosídicas y la degradación controlada para determinar la secuencia y la configuración de los carbonos anoméricos. La espectrometría de masa y de alta resolución, como la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, o NMR del inglés, es aplicable a muestras pequeñas de carbohidratos. Da información esencial sobre la secuencia, sobre la configuración del carbono anomérico y de los otros carbonos y sobre la posición de las uniones glucosídicas. Existen procedimientos automatizados y equipos comerciales que son usados para la determinación de rutina de las estructuras de los oligosacáridos, pero la secuenciación de los oligosacáridos ramificados, unidos por más de un tipo de unión, aún es un desafío mayor que determinar la secuencia lineal de proteínas y ácidos nucleicos con monómeros unidos por un solo tipo de unión.